Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nueva cuenta. Y vamos a empezar como se deben de empezar las cosas del Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad de estar nuevamente compartiendo tu palabra. Te pido, Señor, que te recaiga tu bendición sobre todos nosotros, sobre todos los que ven los videos, sobre los que lo verán, Señor, los que nos permiten que llevemos tu mensaje a quien quiera escucharlo, Señor, y a todos los demás. Te pedimos que hoy la palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón, Señor, que discierna nuestro espíritu para que podamos comprender cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta que tienes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nueva cuenta, buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos aquí nuevamente. Vamos a iniciar con la lectura. Voy a iniciar rapidito porque pareciera ser que hoy los pequeños comentarios de Juan y de Apocalipsis van a estar un poquito largos, ¿no? Bueno, no muy largos, pero sí quiero tocar unos puntos importantes ahí. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan dos capítulos de Crónicas, el 22 y el 23, pero vamos a recordar un poquito lo que vimos el día de ayer, el capítulo 21. Bueno, en el capítulo 21 vemos que empezó a reinar Joram, que era el hijo de Josafat, pero ya con el reinado de Joram empieza el declive del pueblo de Judá, ¿no? Judá y Jerusalén y Benjamín empiezan a caer ya. Ay, no lo conecté, perdónenme ustedes. Siempre se me olvida conectar la computadora. Bueno, empieza a caer en declive el pueblo de Judá. Él, de hecho, híjole, hizo cosas, luego cosas bien malas, ¿no? Se casó con Atalía, la hija de de Acaz, perdón, uno de los peores reyes de Israel. Además mandó matar, bueno, mató a todos sus hermanos para que no tuviera problemas con el trono. Esta Talía fue una herramienta de Satanás para traer el juicio sobre el pueblo de Judá. Se le rebelaron tres pueblos, ¿no? Le hicieron la guerra, se le rebelaron dos pueblos, Libna y Edom, y se liberaron del yugo bajo el cual los tenía Judá, y no volvieron a servirle. Y bueno, debido a todo lo malo que hizo Joram, porque dicen que fue idólatra, asesino, permitía la adoración a muchos dioses y todo, eh, cayó con una enfermedad medio extraña. No me he dedicado a investigar si hay un término médico para esta enfermedad, debe de haberlo, en la cual dice que al final, después de 2 años de sufrimiento, se le salieron los intestinos, ¿no? Eso sí está así medio feíto. Pero bueno, consecuencias de no obedecer al Señor. Digo, no es que sea un castigo, pero también el Señor, si le retira el círculo de bendición, pues haz lo que quieras, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 22 de Segundo de Crónicas, y escrito está: Reinado de Ocosías de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuara impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque ahí estaba enfermo. Jehú mata a Ocosías. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuera destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual el Señor había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó al Señor. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Atalía usurpa el trono. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto,
se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Acosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 23 del libro segundo de Crónicas, y dice así. En el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo alianza a los jefes de centenas, Azarías de Jeroham, Ismael de Joanán, Azarías hijo de Obed, Maasías hijo de Adaya y Elisafat hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará como el Señor ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora hagan esto. Una tercera parte de ustedes, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa del Señor, y ninguno entre en la casa del Señor sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante del Señor, y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa del Señor, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sáquenla fuera del recinto y al que la siguiere, mátenlo a fila de espada, porque el sacerdote había mandado que no la mataran en la casa del Señor. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado de la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo del Señor. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa del Señor, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa del Señor, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo, con cánticos conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa del Señor, para que por ninguna vía entrara ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centena y a los principales y a los que gobernaban al pueblo, y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa del Señor, y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Talía a filo de espada. Bueno, mañana haremos un pequeño comentario acerca de cómo cuando tienes una buena dirección te portas bien, pero nada más se te acaba esa dirección y haces lo que quieras, ¿no? Lo vamos a ver aquí con Jocam y con Joyada. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5 del libro de Zacarías, perdón, del capítulo 6, pero vamos a hacer un comentario de lo que leímos ayer, el capítulo 5, que tuvo dos visiones en ese capítulo el buen Zacarías. La primera visión que tuvo era la visión del rollo que volaba, lo cual significa, es una maldición de Dios que pronuncia en contra de aquellos que hurtan
y, ¿cómo se llama? Y los que cometen perjurio. Los que cometen perjurio son los que juran falsamente en el nombre del Señor. También vimos ahí, bueno, este es un dato interesante, no sé si le sirva de mucho, pero estamos viendo que el rollo de la visión que tuvo Zacarías medía 10 por 20 codos, que es la misma medida que la de la puerta de Salomón, ¿no? El pórtico de Salomón. Por ahí no me gusta jugarle a la numerología, pero pues ahí, si les interesa, pueden ver por qué. Ajá. Y también significa, bueno, como vimos, va a haber un juicio contra aquellos que roban, que son los pecados contra el hombre. Y el juicio del que jura falsamente son los pecados en contra de Dios. Después también vimos ahí la mujer en un efa. Ajá, la efa es como una canastita, pero vimos que dentro de esa efa iba una mujer y que la iban acompañando dos mujeres. ¿Qué significaba esa visión que tuvo Zacarías? Bueno, que es la idolatría y la religión mercenaria que se habían traído de Babilonia o que iban a traer de Babilonia, van a ser quitadas de la tierra, ¿no? Y van a volver a ser llevadas a su lugar de origen, el cual es Babilonia. Pero bueno, con eso vamos a continuar con la lectura del capítulo 6 del libro de Zacarías. Y escrito está, dice así, los cuatro carros. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios y rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con caballos negros sale hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, vayan, recorran la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Coronación simbólica de Josué. Vino a mí palabra del Señor diciendo, toma de los del cautiverio a Geldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor. Conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Y esto sucederá si oyeran obedientes la voz del Señor su Dios. Bueno, vemos otra vez cuatro caballos. De hecho, en Apocalipsis lo hemos visto dos veces, ¿no? Cuatro caballos, el blanco, el rojo, el negro y el verde, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un significado diferente. De hecho, en el capítulo que leímos ayer del libro de Apocalipsis, también vimos otros cuatro caballos, ¿no? Bueno, cuatro jinetes con sus caballos que son soltados para que trajeran unas cosas sobre la tierra, que ahorita, si Dios lo permite, lo vamos a ver en el comentario. Este, Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 9 del libro del Evangelio de Juan, pero vamos a hacer un pequeño comentario que es otra de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, que generalmente lo vemos como, ¿cómo se llama? Como algo que nos han platicado, que lo hemos oído en sermones, en prédicas, lo hemos leído en libros, pero nada más nos los dan por encimita o no comprendemos el verdadero significado. La mujer adúltera. Lolo, como empieza el capítulo 8 de Juan, vemos ahí un relato acerca de una mujer adúltera. Vamos a comenzar por pasos, ¿no? Por partes. Eh, cuando el Señor Jesús se sentó afuera del templo a que lo oyeran, cuando alguien se sentaba en la antigüedad,
estaba dando su autoridad como maestro. ¿Por qué? Porque él se sentaba arriba y todos los demás lo escuchaban. Por eso ahora las escuelas tienen como un templete, o por eso el maestro siempre está arriba, porque es la autoridad que se le da al maestro. Entonces Jesucristo estaba imponiendo su autoridad como maestro. El día anterior a este relato, había acabado la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas más importantes judías, ¿no? Dice la ley allá en Levítico, en Deuteronomio, que después de cada fiesta muy importante, el siguiente día, cada fiesta duraba 7 días. Después de esa fiesta, el siguiente día, por decirlo así, el octavo día, se tenía que guardar como si fuera Shabbat, Sabbat, sábado, ¿cómo se llama? Como si fuera el día de meditación en el Señor. Eso era lo que marcaba la ley. Jesucristo estaba dando su prédica, su clase, como lo quieran llamar, a todos sus escuchas, pero de repente aparecen los escribas y los fariseos y traían una mujer que, al decir de ellos, había sido aprendida en el acto de adulterio, cometiendo adulterio. Pero aquí, ok, la primera cuestión que nos surge es: ¿qué andaban haciendo los profesionales de la ley que encontraron a una mujer en pleno acto? En pleno acto. Eh, ok, otra de las cuestiones, bueno, eso fue una trampa totalmente contra Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica principal del adulterio? Que no se comete solo. Necesitan estar dos personas para que se pueda cometer el delito de adulterio. Perdón, ya no es delito, la acción de adulterio. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que si los escribas y fariseos decían que la habían, ahora sí que cachado en pleno acto de adulterio, entonces también vieron al hombre, lo reconocieron y lo dejaron ir. Con eso ya estaban faltando a la ley. ¿Por qué? Porque según el libro de Levítico, en el capítulo 20, en el versículo 10, cuando alguien cometía adulterio, los dos, tanto el hombre como la mujer, tenían que ser muertos a pedradas. Ajá. Este, entonces, ¿qué pasó con el varón que había estado con esta mujer cometiendo adulterio? No se dice nada de él, sino que simplemente presentaron a la mujer. Ok, cuando le preguntaron al Señor Jesús que esa mujer, ¿cómo se llama? Había sido cachada en el acto de adulterio y la ley decía que se tenía que matar, le hicieron la pregunta a Jesucristo. Le dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo se llama? ¿Qué hacer con esta mujer? Ajá, ok. Ahí le estaban poniendo una trampa. Porque si Jesucristo apoyaba que apedrearan a la mujer, el apedreamiento de la mujer adúltera, los romanos tenían al ladito del templo una guarnición. De hecho, en el templo que Herodes mandó construir, tenían un pasadizo que ni siquiera tenían que darle la vuelta a la entrada del templo, sino que entraban directamente al templo para evitar precisamente tumultos. Llegaban repartiendo caña y evitaban que alguien iniciara los tumultos. Entonces sabían que si Jesucristo, o sea, sí aprobaba el condenamiento, iban a hacer que los guardias romanos lo capturaran. Y si Jesús decía que no la apedrearan, entonces iba a faltar a la ley de Moisés. Por cualquiera de los dos lados querían apresar a Jesucristo. Pero pues sabemos que nuestro Señor es el maestro de maestros. Ok, ¿qué pasó? ¿Cuál es la imagen que nos da la palabra de Dios en ese pasaje? Dicen que Jesucristo estaba sentado y estaba escribiendo en el suelo con el dedo. Porque, primero que nada, ¿por qué estaba escribiendo en el suelo con el dedo? Ok, como comentamos al principio, la ley prohibía que se hiciera un trabajo en el día de Sabbat. Después de acabada la fiesta de los tabernáculos, el siguiente día se tenía que ser considerado como Sabbat, como Shabbat dirían en hebreo. Ajá, entonces, ellos consideraban trabajo, entre muchas otras cosas, consideraban trabajo que se escribiera con una pluma en un papel porque dejaba una marca permanente. Imagínense nada más, eso ya no es de Dios, eso lo inventaron los fariseos y los escribas, ¿no? Cuando definieron qué es trabajo. Y si creen que es lo único, pesaban la pluma, pesaban el pergamino. Bueno, entonces ellos consideraban que trabajo era escribir sobre un pergamino porque la tinta dejaba marca permanente, pero no contaban con la astucia de nuestro Señor. Él estaba escribiendo en el piso y como no dejaba marca permanente, él podía escribir. Todo esto no es invento de la palabra, ni de los eruditos, ni nada.
Si lo quieren consultar, tendrían que leer la Mishnah. Todas esas leyes que eran de tradición oral se recopilaron 200 años después de Jesucristo en la Mishnah y ahí se recopilaron todas estas cosas. No crean que nos las sacamos de la bolsa. Que algún día tienen, bueno, que no estaría mal que leyeran la Mishnah, no para que se vuelvan judíos o prosélitos, sino para que vean todas las cosas extrañas y raras que le habían agregado a la palabra del Señor. Pero bueno, ok. Eh, Otra de las grandes preguntas que nos ha intrigado, por lo menos a mí sí me ha intrigado, a todos los que leemos continuamente la palabra de Dios, a todos los eruditos, a todos los estudiosos, era qué estaba escribiendo el Señor Jesús en el piso. He oído muchas prédicas, he leído muchos comentarios, he leído muchas Biblias de estudio acerca de qué es lo que estaba escribiendo el Señor Jesús. Sin embargo, como les comentaba ayer, por ahí hay un libro que se llama Jesús visto a través de los ojos del Medio Oriente, escrito por un señor llamado Kenneth Bailey. Este señor ha trabajado más de 50 años como misionero en las tierras de Egipto, de Arabia, del Oriente Medio. Él ha trabajado toda su vida ahí, domina todos esos idiomas. Él ha vivido en esas culturas y ha aprendido mucho de eso. Él menciona, no dice que sea cierto, él menciona y está casi convencido y seguro que lo que estaba escribiendo Jesucristo en el polvo era la sentencia contra la mujer. Ajá. ¿Qué era esa sentencia? ¿Qué decía esa sentencia? Mátenla, apedréenla, muerte. Era lo que estaba diciendo porque era lo que marcaba la ley. Si Jesús es el hacedor de la ley, el que escribió la ley, imagínense si no se la iba a saber de memoria. Ajá. Los fariseos querían que Jesucristo cumpliera con la ley. Ok, este, ¿qué? Este, mm, todos sabemos que Jesucristo vino no a quitar la ley, no vino a abrogar la ley, dice la palabra de Dios. La ley la vino a poner en la estatura perfecta en la cual la había dado Dios. Por ahí leemos que hay varios grupos, varios sectarios que dicen que tenemos que obedecer la ley para irnos al cielo. Yo siempre les pregunto que en su templo dónde sacrifican a los corderitos, dónde, ¿cómo se llama? Dónde van a entregar el efa de harina, el hin de aceite, dónde sacrifican a las tórtolas, ¿no? Porque eso es ley. Y si no cumplen con eso, entonces no están cumpliendo con la ley. Por eso les digo, son nada más payasos disfrazados que quieren imponernos a nosotros la ley cuando ellos no la cumplen, igualito que los fariseos de ese tiempo. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? El Señor Jesús, conocedor de toda la ley, lo que le dijo a los fariseos fue algo que ellos no se esperaban. Ajá. ¿Por qué? Ok, cuando el Señor Jesús y que ya habían cachado a la mujer en pleno acto de adulterio, que él era conocedor de la ley y que sabían que él tenía que apoyar la ley si se consideraba un buen maestro de la ley, Jesucristo en lo que estaba escribiendo en el polvo probablemente era la sentencia de la mujer, muerte, mátenla, apedréenla, acaben con ella, échensela a los perros, no lo sé, lo que estaba escribiendo Jesús, nadie lo sabemos, hasta que lleguemos arriba lo vamos a saber. Pero sí la estaba, óiganme bien ahorita, lo vamos a comentar esto al final. Sí la estaba condenando. Ajá. Pero aquí tenemos que ver algo que nadie se esperaba. Ajá. Jesucristo les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Toma la barbo. No, les volteó la tortilla a los escribas y fariseos, ¿no? Cuando les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ok, por ahí tenemos una figura eclesial que tenemos en la tierra, que lo comparan como el emisario de Jesucristo aquí en la tierra, y que Él es limpio, puro, santo, perfecto y sin pecado alguno. Ajá. Si a lo mejor este personaje hubiera estado ese día entre los fariseos, a lo mejor él se hubiera aventado la piedra, ¿no? A lo mejor yo también, que soy puro, limpio, recto, sin pecado concebido alguno, hubiera aventado la piedra. Ajá, me hubieran apedreado a mí, ¿no? Pero bueno, Jesucristo se las volteó de tal manera que ellos eran maestros de la ley. Ellos también conocían la ley. Por lo tanto, conocían lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 20. ¿Qué es lo que dice? Bueno, no me lo aprendí de memoria, pero
ese versículo dice que no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ajá. Dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 20, que no hay ningún hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ujú. Cuando los fariseos, Jesucristo les dice, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, no solo los exhibió como pecadores, ellos eran los representantes de Dios aquí en esta tierra. Y sin embargo, cuando Jesucristo dijo eso, los estaba exhibiendo primero como pecadores. Pero ¿qué más pasa? Que no solo los está exhibiendo como pecadores, sino también si alguno de ellos se hubiera atrevido a arrojar una piedra, hubiera hecho mentiroso a Dios. Hubiera hecho mentiroso a Dios en el sentido de que iba a decir que él nunca había cometido pecado cuando la palabra de Dios dice que nunca ha habido hombre alguno que no haya cometido pecado. Con eso los fariseos no solamente se quedaron humillados, sino se quedaron así sorprendidos, pasmados, dijeron, ¿y ahora, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? La reacción de Jesucristo es que se vuelve a agachar y vuelve a empezar a escribir en la tierra. 2 veces escribió en la tierra. Empezó a escribir el Señor. Ajá. ¿Qué pasó entonces? Que el supuesto enojo que tenían los fariseos en contra de la mujer adúltera lo trasladaron hacia Jesús, lo trasladaron hacia el Señor Jesús. Ajá, ese enojo que tenían en contra de esta persona, lo pasaron al Señor Jesús, porque los humilló delante de todos. Ajá, ok, cada uno de los que ya traía lista su piedrota para aventársela a esta pobre mujer, cada uno de ellos agarró y así, bueno, con permiso, como que allá me hablan, detengan el elevador, me está hablando mi mamá, se me olvidaron los frijoles, no lo sé, cada uno empezó a poner pretextos y así como que poniéndose sus capuchitas, se fueron despacito, nadie habló con nadie, acababan de ser terriblemente humillados y vencidos. Ajá. ¿Quién se quedó con Jesucristo? Se quedó la mujer adúltera. Ujú. Solamente se quedó la mujer adúltera. Ojo, la mujer adúltera no estaba así como en las películas la vemos, que con su vestidito, peinadita, bien arregladita y llorando así. No. Si dice que la agarraron en el acto, la mujer adúltera iba desnuda. Segundo, iba golpeada, ajá, arrastrada, despeinada. Ujú. Estaba totalmente vencida en el piso, ¿no? Ya sin fuerzas y sobre todo también yo creo que hasta en shock, sabiendo que iba a morir de una forma terrible, ¿no? Así como mataron a Esteban. Pero cuando se queda solo con Jesucristo, Jesucristo estaba escribiendo en el piso y voltea y la ve. Y cuando la ve le dice, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Ya se fueron? Bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Híjole. Nada más imagínense, ¿no? Imagínense si en verdad la mujer había sido adúltera, no solo contra su marido o su prometido, sino que estaba en contra de la ley de Dios. Era una mujer judía, obviamente, porque la palabra no dice que fuera de otro pueblo. Y si le agarraron los fariseos, tuvo que haber sido judía. Pero las palabras que le dice el Señor Jesucristo, nadie te condena, ¿no? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando nosotros recibimos ese perdón de Jesucristo, ese perdón de Dios en nuestra vida, los que tienen esa regeneración instantánea, los que reciben el nuevo nacimiento, los que son llenos del Espíritu Santo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra razón, debe de haber ese discernimiento de que el Señor Jesús nos está perdonando todos los pecados, absolutamente todos, 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 todos los pecados nos está perdonando en ese momento. Pero también nos dice algo, no peques más, vete y no peques más. Ajá, ¿qué, ¿qué hemos hecho eso, con eso nosotros? En realidad hemos aceptado ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Como les dije, los fariseos y los escribas ya no tenían enojo contra la mujer, sino que todo ese enojo, toda esa ira, todo ese odio, lo volcaron sobre el Señor Jesucristo.
Ahí en vez de aventarle las piedras a la mujer, pudieron aventarle las piedras a Jesucristo. Jesucristo estaba consciente de eso, estaba consciente de que el castigo que venía contra la mujer podía haberse vuelto en contra de él. Jesús estuvo dispuesto a salir herido por salvar a una mujer que ni conocía, que era pecadora y la habían cachado en pleno pecado. Ajá. Con esa acción, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, no solamente le dice a los escribas y fariseos, nos dice a todos nosotros, todos ustedes están equivocados, porque todos han pecado, pero todos necesitan cambiar su forma de vida. Cuando nos dice vete y no peques más, nos está diciendo cambia tu forma de vida porque estás equivocado. Siempre has sido un pecador. Trata de no pecar más, intenta no pecar más. Ajá. Este pasaje de la mujer adúltera demuestra uno de los pasajes centrales de la cruz. Ajá, porque no lo analizamos de esa manera, pero tiene que ver con la cruz. Es la costosa demostración mm, de un amor inesperado. Ajá. Yo yo sé que no merezco ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, no lo merezco. No podía haber hecho yo nada bueno para ganármelo. Era yo lo peor de lo peor. Los que conocen mi testimonio se darían cuenta que yo no tenía esperanza alguna. Y cuando recibo a Jesucristo y me dice, vete y no peques más, tenía que haber un cambio en mi vida, gracias al Espíritu Santo. Y lo hubo, ¿sí? Aquellos que conocieron al Juan de esos tiempos se sorprenden ver ahora al Juan con su confianza depositada en Jesucristo, ¿no? Es increíble cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la mujer adúltera. Ujú, porque eso es lo que es el pasaje central de la Biblia, es la idea central de la Biblia, que nosotros nos pongamos en ese lugar, que nos pongamos en el lugar de Pedro, nos pongamos en el lugar de Pablo, nos pongamos en el lugar de la mujer sirofenicia, nos pongamos en el lugar de la mujer adúltera. Jesús, Dios, conoce todos mis pecados, conoce todos mis pecados. Merecía que me apedrearan. Y 3 veces, no, ¿cuál 3 veces? Como 100 veces merecía que me apedrearan. Y Jesús me dice, yo no te condeno. Vete y no peques más. Cuando tú tienes ese nuevo nacimiento, tiene que haber un cambio de vida en ti. Cuando recibes al Espíritu Santo, tú tienes que discernir que tu vida pasada, que no valíamos la pena. Y sin embargo, ese amor inesperado, ese amor que no merecíamos, pagó nuestra deuda en la cruz. Por eso dice que con su sangre fuimos redimidos, porque nos limpió totalmente a aquellos que decidimos aceptarlo como Señor y Salvador. Ajá. Ese es el costoso amor de Dios. Ustedes creen que a Dios no. Por eso a mí me molesta un poquito cuando dicen que la salvación es gratuita. No, la salvación no es gratuita. La salvación no es gratuita en el sentido de que para Dios y para Jesucristo tuvieron el precio más alto que pudieron haber pagado, ¿no? Que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el costoso valor de la redención. Con la mujer adúltera, Jesucristo estuvo dispuesto a recibir el daño de una parte de los romanos o de otra parte del pueblo judío. Porque si él hubiera dicho, no, no la maten, entonces te vamos a matar a ti porque estás en contra de la ley judía. Y si hubiera dicho, sí, mátenla porque estaba en pecado, hubieran venido los romanos y lo hubieran agarrado a él y lo hubieran juzgado por asesinato, por incitar a la rebelión. Y sin embargo, Jesucristo aceptó llevar esa ira sobre él, acepta llevar nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que comprender, eso es lo que tenemos que pensar. Es un costoso amor que yo no merecía. Y Jesucristo me dice, vete y no peques más. Ujú. Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 9 del Evangelio de Juan.
Y escrito está, dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al cielo y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Ay. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era un día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Qué listos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Híjole, qué arrastrada les da a todos los fariseos siempre, ¿no? Yo hubiera sido fariseo en ese tiempo, me escondo. Siempre que quisieron hacerle algo, siempre el Señor Jesús, híjole, sí es así como que, ¿qué podemos hacer, no? Pero bueno, vamos a seguir con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo número 10 del libro de Apocalipsis, pero vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos ayer en el capítulo 9.
Ayer leímos la apertura de otros dos, perdón, la tocada de otras dos trompetas, ¿no? En la quinta trompeta nos habla de una estrella que cae al cielo. También ayer les comenté que los hechos registrados en Apocalipsis no son cronológicos, sino que están dispersos en varias etapas de tiempo. Eso es lo que a veces no comprendemos, que creemos que conforme va escrito son las cosas que va a ir pasando. No, son cosas que pueden pasar al mismo tiempo, en diferentes tiempos, durante la tribulación, antes de la tribulación, después de la tribulación, inclusive mucho tiempo después, porque la estrella que cayó del cielo, todos los eruditos bíblicos concuerdan, o que es un ángel caído que va en dirección a la tierra, o que es el mismo Satanás en su caída. Ajá. Pero nos dice que cuando esa estrella cae al cielo, sale humo de donde cayó, y de ese humo, salieron un montón de langostas. Ok, ahorita vamos a explicar qué es eso de las langostas o cómo se interpreta. Ajá, de ese humo de langostas que salieron, tenían un poder limitado, no eran todopoderosas, no podían hacer lo que querían. ¿Por qué? Porque el Señor los frenó y les dijo: "Shh, a la vegetación y aquellos que tienen el sello de Dios, no me los toquen", ¿no? O sea, las langostas no podían tocar ni la vegetación ni aquellos que tenían el sello de Dios en sus frentes. Ajá, ok. Nos da una descripción de estas langostas y la verdad, si la analizamos con atención o si ven algún dibujo, alguna representación de estas langostas, como que sí da miedito, ¿no? Sí da miedito verlas de la manera tan horrible que están presentadas. ¿Por qué? Primero nos dice que su picadura duraba 5 meses, que inclusive los hombres iban a desear morir, pero no les iba a ser concedido. Imagínense, miren, cuando yo tenía 15 años, me picó un alacrán allá en Cuernavaca, Morelos. Me picó un alacrán y luego era de los chiquitos, de los que más veneno tienen. Me picó por acá cerca del glúteo, me dolían hasta las axilas me dolían, ¿no? Digo, ya pasé, me inyectaron no sé qué cosa y pues la libré, ¿no? Que dicen que la picadura del alacrán no es mortífera, pero duele como no tienen idea. Y yo nada más duré así como 24 horas con esos dolores. Yo no me imagino vivir 5 meses con esos dolores. Y lo peor es que desearas la muerte y no te la concedan. Ajá, ok. Después nos dice, ¿quiénes son esas langostas? Ajá, las langostas son los demonios, los espíritus inmundos que van a ser liberados del abismo, porque la estrella dice que cae en el abismo y que con eso abren todas las cosas. Ajá, entonces las lagunas son demonios liberados y van a ir en contra de los incrédulos, porque Dios les dice, a los que tengan el sello del Espíritu de Dios, a esos no me los toquen, pero váyanse sobre los incrédulos. Ok, nos da una analogía acerca de que son como caballos preparados para la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que son huestes victoriosas, ¿no? O sea, van a salir a ganar. Nos dice que traen coronas de oro. ¿Qué significa las coronas de oro? Que es potestad para gobernar la vida. Eso es lo que significan las coronas de oro. Por eso cuando el Señor Jesús nos promete coronas de oro en el cielo, porque nos va a dar autoridad sobre naciones. Y esa potestad para gobernar la vida de los hombres la traían estas langostas, estos demonios. Dice que tenían caras humanas, son seres inteligentes, que tienen cabello de mujer, son atractivos y seductores, tienen dientes de león, son crueles y feroces, tienen corazas de hierro, difíciles de atacar y difíciles de destruir. Tienen alas que al batirlas causaban un gran estruendo, son aterradoras y desmoralizadoras. Tienen colas como de escorpiones, torturaban física y mentalmente y dañaban al hombre. 5 meses de sufrimiento, ¿no? Y eso de ese sufrimiento se refiere a que van a ser poseídos. Todos los incrédulos sí pueden ser poseídos, perdón. Un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, alguien que ha nacido de bueno, un creyente en Jesucristo, no puede ser poseído. Si alguien dice que está poseído, mi hermano, no eres cristiano. Mejor vete a leer la Biblia para que comprendas que un cristiano jamás puede ser poseído. Jamás. Pero bueno, eso de la liberación es un tema controversial. Algún día con gusto les daremos una clase de eso. A mí se me hace más choro que nada, pero bueno. ¿Y quién es su rey? En hebreo, Abadón, en griego, Apolión. En Abadón significa destrucción y Apolión significa destructor.
Generalmente, ¿a quién se le conoce así? A Satanás. Ok, bueno, después de esa descripción que nos da acerca de las langostas, perdonen si se las doy muy rápido, como les dije la vez pasada. Un pequeñísimo resumen del libro de Apocalipsis nos tardaríamos 2 meses teniendo 2 clases diarias para poder explicar el libro de Apocalipsis. Bueno, y después de eso, tocan la sexta trompeta. Ajá, y en esa sexta trompeta sueltan a 4 ángeles que van a matar a 1/3 de la población. Ajá. Esos 4 ángeles van arrastrando fuego, humo y azufre. Son 3 plagas. No sabemos si son enfermedades y si son plagas. Lo que sí sabemos es que se van a escabechar a otra tercera parte de la población que ya quedaba, porque acuérdense que ya se había muerto mucha población. De lo que quedaba, otra tercera parte de la población iba a pasarla por la guillotina, ¿no? Y, pero lo que se me hace increíble es que las 2/3 partes que quedaron después de que los jinetes acabaron con toda la humanidad, no se arrepintieron aún y cuando estaban viendo todo lo que estaba pasando, no se arrepintieron. Dice la palabra imposible que se seguían postrando ante demonios, ante ídolos hechos por el hombre, sin vida e impotentes. Ahí el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Eh, ni el castigo ni el sufrimiento cambiaron el carácter de esas personas, así como ahora en estos tiempos se lo cambia. El carácter de un pecador solamente puede ser cambiado por el nuevo nacimiento y la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 10 del libro de Apocalipsis y escrito está, el ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¡Wow! Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad nuevamente de estar en tu presencia, de estar contigo, Señor, de poder escuchar el maravilloso mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, porque escuchamos tu voz con cada vez que leemos la palabra, cada vez que leemos tu palabra, Señor. Sabemos que tú nos estás hablando de manera diferente a cada uno de nosotros para que comprendamos cuál es tu propósito y tu voluntad. Te pedimos, Señor, que el día de hoy no sea uno, sino que sean miles de más los que se acerquen a ti, para que los redimas, para que ellos te acepten como Señor y Salvador, y que podamos estar en tu presencia celebrando las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas el día de hoy. Te agradecemos porque esta semana que inicia, Señor, tú has determinado que estemos en tu mano, protegidos y resguardados de todo mal. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos veremos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen y hasta mañana.